Mi madre bautizó a mi bebé en secreto contra nuestra voluntad, luego manipuló a toda la familia y llamó a servicios sociales. Hola a todos, soy María, tengo 28 años y vivo en Madrid con mi esposo David y nuestra pequeña hija Emma, que ahora tiene 2 años. Lo que voy a contarles es una historia que cambió mi vida para siempre y que aún me cuesta creer que realmente pasó. Es sobre cómo mi propia madre traicionó mi confianza de la manera más dolorosa posible y cómo una simple visita familiar se convirtió en una pesadilla que casi destruye mi matrimonio y mi relación con toda mi familia. Para entender bien esta historia, necesito contarles un poco sobre mi familia y mis creencias. Crecí en una familia muy católica tradicional en un pueblo pequeño de Castilla. Mi madre, Carmen, siempre fue una mujer muy devota, de esas que no se perdían ni una misa dominical y que tenían la casa llena de santos y vírgenes. Mi padre era más relajado con el tema religioso, pero siempre respetó las tradiciones familiares. Cuando conocí a David en la universidad, supe inmediatamente que era el hombre de mi vida. Él venía de una familia completamente diferente a la mía, padres ateos, de pensamiento muy liberal, de una mentalidad muy abierta sobre temas que en mi casa eran tabú. Al principio, esto causó mucha tensión con mi familia, especialmente con mi madre, quien constantemente me preguntaba si David iba a convertirse. Antes de casarnos, David y yo tuvimos muchas conversaciones profundas sobre nuestras creencias durante nuestro noviazgo. Yo había comenzado a cuestionar mi fe desde la adolescencia, y conocer a David me ayudó a ser más honesta conmigo misma sobre lo que realmente creía. No fue fácil, porque significaba decepcionar a mi familia, pero finalmente decidí que no era una persona religiosa y que no quería vivir fingiendo serlo. Cuando nos casamos hace 4 años, mi madre insistió en que fuera por la iglesia. David accedió por respeto a mi familia, aunque para nosotros fue más una ceremonia tradicional que un sacramento religioso. Pensé que mi madre había entendido que éramos diferentes, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba esperando el momento adecuado para salvarnos. El embarazo de Emma fue maravilloso, pero también trajo muchas tensiones familiares. Mi madre constantemente hacía comentarios sobre cómo íbamos a educar a la niña, si la íbamos a bautizar, si iba a ir a un colegio católico. David y yo habíamos decidido desde el principio que queríamos darle a nuestra hija la libertad de elegir sus propias creencias cuando fuera mayor. No íbamos a imponerle ninguna religión, pero tampoco íbamos a prohibirle explorar la espiritualidad si eso era lo que ella quería. Cuando Emma nació, fue el día más feliz de mi vida. Era perfecta, sana, y había llenado nuestro hogar de una alegría indescriptible. Mi madre vino a conocer a su nieta cuando Emma tenía apenas una semana, y recuerdo cómo la cargó con lágrimas en los ojos, diciéndole que era un angelito de Dios. En ese momento pensé que eran solo palabras cariñosas de una abuela emocionada. Durante los primeros meses de vida de Emma, mi madre visitaba frecuentemente. Siempre traía regalos, ropita con virgencitas bordadas, medallitas de santos, libros de oraciones para niños. Yo los guardaba educadamente, pero nunca los usaba. David bromeaba diciendo que íbamos a necesitar una habitación extra solo para los regalos religiosos de mi madre. Las cosas se pusieron tensas cuando Emma cumplió 6 meses y mi madre comenzó a preguntar abiertamente sobre el bautizo. ¿Cuándo van a bautizar a la niña?, preguntaba en cada visita. Yo le explicaba pacientemente que no teníamos planes de hacerlo, que habíamos decidido dejar esa decisión para cuando Emma fuera mayor y pudiera elegir por sí misma. Mi madre no podía entenderlo. ¿Cómo van a dejar que mi nieta vaya al limbo si algo le pasa?, me decía con lágrimas en los ojos. ¿Es tu responsabilidad como madre asegurar su salvación? Estas conversaciones siempre terminaban en discusiones, con mi madre llorando y diciéndome que me había descarriado por culpa de David. La situación empeoró cuando Emma cumplió su primer año. Mi madre organizó una gran fiesta de cumpleaños en su casa del pueblo, invitando a toda la familia extendida. Fue hermoso ver a Emma rodeada de tanto amor, pero también incómodo porque todos mis tíos y primos preguntaban lo mismo: ¿cuándo es el bautizo? Mi madre había estado diciéndole a toda la familia que solo estábamos esperando el momento adecuado, dándoles falsas esperanzas. Esa noche, después de la fiesta,
Mi madre me pidió que habláramos a solas. Me sentó en la cocina donde había crecido y me suplicó que reconsiderara el bautizo. Emma es mi única nieta. Y me dijo, no puedo soportar la idea de que no esté protegida por Dios. ¿Y si algo le pasa? ¿Cómo voy a vivir con esa culpa? Fue una conversación muy emotiva y por un momento consideré ceder, pero luego pensé en David, en nuestros valores, en la importancia de ser coherentes con nuestras decisiones como padres. Le expliqué una vez más que respetaba sus creencias, pero que necesitaba que ella respetara las nuestras. Mi madre pareció aceptarlo esa noche, pero ahora me doy cuenta de que fue cuando comenzó a planear lo que haría después. Los siguientes meses fueron relativamente tranquilos. Mi madre seguía visitando, pero había dejado de mencionar el bautizo. Pensé que finalmente había entendido y respetado nuestra decisión. Emma estaba creciendo hermosa y sana, comenzando a caminar y a decir sus primeras palabras. David y yo estábamos completamente enamorados de ser padres. En marzo, cuando Emma tenía 15 meses, mi madre nos invitó a pasar el fin de Semana Santa en su casa. Habían pasado varios meses desde nuestra última visita larga y pensé que sería bueno para Emma pasar tiempo con su abuela. David tenía trabajo acumulado, así que decidimos que Emma y yo iríamos solas y él se quedaría en Madrid para adelantar algunos proyectos. El viernes llegamos al pueblo y todo parecía normal. Mi madre estaba encantada de tener a Emma en casa. Jugaba con ella constantemente y se ofrecía para todo: cambiarle los pañales, darle de comer, bañarla. Yo estaba feliz de tener ayuda y de ver cómo se divertía mi hija con su abuela. El sábado por la mañana, mi madre me propuso ir al mercado del pueblo para comprar cosas frescas para la comida. Tuve tranquila, me dijo, yo me quedo con Emma, está durmiendo la siesta y no hay necesidad de despertarla. Me pareció lógico. El mercado estaba a solo 10 minutos caminando, y Emma efectivamente estaba profundamente dormida. Lo que no sabía era que mi madre ya tenía todo planeado, mientras yo estaba en el mercado comprando verduras y charlando con las señoras del pueblo que me conocían desde niña. Mi madre despertó a Emma, la vistió con un vestidito blanco que había comprado en secreto y se dirigió a la iglesia del pueblo con ella. El párroco, don Fernando, que me había visto crecer y conocía toda la situación familiar, había sido convencido por mi madre de que esto era lo correcto. Ella le había dicho que David y yo habíamos finalmente decidido bautizar a Emma, pero que queríamos que fuera una sorpresa íntima, solo con la abuela. En menos de 30 minutos, mientras yo elegía tomates en el mercado, mi madre había bautizado a mi hija en secreto. Cuando regresé a casa, encontré a Emma despierta y jugando como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba preparando la comida, silbando felizmente. No me di cuenta de nada extraño hasta que noté que Emma tenía el pelo ligeramente húmedo. ¿Le diste un baño?, le pregunté. Solo le mojé un poco la cabecita porque hacía calor, respondió mi madre sin mirarme a los ojos. Esa noche, durante la cena, mi madre estaba especialmente cariñosa con Emma. La cargaba más de lo usual, le hablaba en susurros y tenía una sonrisa extraña que no podía identificar. Algo en su comportamiento me inquietaba, pero no podía precisar qué era. El domingo por la mañana, mientras empacaba nuestras cosas para regresar a Madrid, mi madre finalmente me confesó lo que había hecho. María, tengo algo que decirte, comenzó con voz temblorosa pero determinada. Ayer, mientras estabas en el mercado, llevé a Emma a la iglesia y don Fernando la bautizó. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué dijiste?, pregunté, dejando de doblar la ropa de Emma. La bauticé, repitió, esta vez con más firmeza. Ya está protegida por Dios, ya está salvada. Hice lo que tú no podías hacer como madre. El mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación comenzó a dar vueltas y tuve que sentarme en la cama para no caerme. ¿Cómo pudiste?, logré articular. ¿Cómo pudiste hacer eso sin nuestro permiso? Mi madre se acercó y trató de tomarme las manos, pero yo me aparté. ¿Lo hice por amor?, me dijo. Lo hice porque te amo a ti y amo a Emma más que a mi propia vida. No podía seguir viviendo con la angustia de saber que mi nieta no estaba bautizada. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible. No era solo por el acto en sí, sino por la traición, por la mentira,
o por haber violado mi confianza. Como madre, tomé a Emma en brazos, terminé de empacar nuestras cosas en tiempo récord y nos fuimos de esa casa sin decir una palabra más. Durante todo el camino a Madrid, lloré. Emma dormía en su silla del coche, ajena al drama que se había desatado a su alrededor. Llamé a David para contarle lo que había pasado y su reacción fue de completa incredulidad, seguida de una ira controlada que rara vez le había visto. «Eso es imperdonable», le dijo cuando llegué a casa y le conté todos los detalles. No solo violó nuestros deseos como padres, sino que mintió, manipuló la situación y utilizó a nuestra hija para sus propios fines. Esto no puede quedar así. Esa noche tuvimos una conversación muy larga sobre qué hacer. David quería confrontar inmediatamente a mi madre, pero yo necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Decidimos que por el momento no tendríamos contacto con ella hasta que pudiéramos pensar con claridad qué pasos tomar. Mi madre comenzó a llamar al día siguiente. Primero fueron llamadas normales, preguntando si habíamos llegado bien. Cuando no le respondí, los mensajes se volvieron más desesperados. «María, por favor, hablemos. No puedes estar enojada conmigo por asegurar la salvación de Emma». Dice lo que cualquier abuela cristiana habría hecho. Durante una semana ignoré sus llamadas y mensajes. Necesitaba espacio para decidir cómo manejar la situación, pero mi madre no estaba dispuesta a darme ese espacio. El siguiente fin de semana apareció en nuestra puerta sin avisar. David abrió la puerta y le dijo educadamente que no era un buen momento, que necesitábamos tiempo. Mi madre comenzó a llorar en el pasillo, diciendo que no podía vivir sin ver a su nieta, que había cometido un error pero que había sido por amor. Yo salí a hablar con ella, pero cuando la vi, toda la rabia regresó. «Mamá, lo que hiciste está mal», le dije. «Violaste nuestra confianza de la manera más dolorosa posible. Necesito tiempo para perdonarte, si es que algún día puedo hacerlo». «¿Perdonarme?», replicó con indignación. «Perdonarme por salvar el alma de mi nieta. Tú eres la que debería pedirme perdón por ponerla en peligro espiritual». Esa reacción me confirmó que mi madre no entendía la gravedad de lo que había hecho. No mostraba arrepentimiento genuino, solo justificaciones. Le pedí que se fuera y que no regresara hasta que pudiera reconocer que había actuado mal. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, mi madre decidió declararme la guerra. Primero, comenzó a llamar a todos los miembros de la familia para contar su versión de los eventos. Según ella, yo me había radicalizado por influencia de David. Estaba negando la fe, poniendo en peligro el alma de Emma. Les decía que ella había hecho lo correcto como abuela cristiana y que yo la estaba castigando por amar a su nieta. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Tíos, primos e incluso vecinos del pueblo me llamaban para mediar en la situación. Todos querían que perdonara a mi madre y entendiera que había actuado por amor. Nadie parecía comprender que el problema no era el acto religioso en sí, sino la traición y la falta de respeto hacia nuestras decisiones como padres. Las conversaciones con mi familia eran agotadoras. «Es solo agua bendita», me decían. «¿Qué tiene de malo?». Cuando trataba de explicar que se trataba de respeto y confianza, me acusaban de ser demasiado orgullosa y de anteponer mi ego al bienestar de Emma. Mi padre, que siempre había sido más comprensivo, me llamó para intentar mediar. «María», me dijo, «tu madre está sufriendo mucho. Tal vez se equivocó en la forma, pero sus intenciones eran buenas. No puedes perdonarla». Incluso mi padre, que había sido mi aliado durante tantos años, no entendía por qué esto era tan grave para mí. Comencé a sentirme completamente sola, como si fuera la única persona en el mundo que veía lo incorrecto de la situación, pero lo peor estaba por venir. Después de un mes de intentos fallidos de que la familia nos reconciliara, mi madre tomó la decisión más drástica y dolorosa de todas: llamar a los servicios sociales. Un martes por la mañana, mientras Emma y yo jugábamos en el parque cerca de casa, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. «Señora García», dijo una voz profesional al otro lado de la línea. «Soy Carmen Ruiz de los Servicios Sociales de Madrid. Hemos recibido una denuncia sobre la situación de su hija menor y necesitamos concertar una cita para evaluar las condiciones del hogar». Me quedé helada. «¿Una denuncia?»,
¿De qué tipo? Nos han informado de posible negligencia parental y un ambiente inadecuado para el desarrollo del menor. Podría venir a nuestras oficinas el viernes a las 10 de la mañana. Colgué el teléfono temblando. Emma seguía jugando inocentemente en los columpios, ajena a que su propia abuela había puesto en riesgo nuestra familia. Esa noche, David y yo leímos juntos la denuncia que habían presentado contra nosotros. Mi madre había alegado que estábamos negando educación religiosa a Emma, que la estábamos criando sin valores morales y que yo había desarrollado tendencias agresivas desde que me casé con David. También había sugerido que David tenía influencia negativa sobre mí y que Emma podría estar en riesgo emocional. Era una mezcla de medias verdades, exageraciones y mentiras descaradas. Había pintado un cuadro de nosotros como padres negligentes y de Emma como una niña en peligro. Todo porque no la habíamos bautizado y habíamos establecido límites después de su traición. Los siguientes días fueron un infierno. Tuvimos que conseguir un abogado, recopilar documentos que demostraran que éramos padres responsables y prepararnos para lo que podría ser una batalla legal por la custodia de nuestra propia hija. La trabajadora social que nos visitó era una mujer mayor llamada Carmen, pero irónicamente tenía el mismo nombre que mi madre. Llegó un jueves por la tarde e inspeccionó cada rincón de nuestra casa. Revisó la habitación de Emma, su ropa, sus juguetes, nuestros armarios de comida e incluso nuestros medicamentos. Emma, que entonces tenía 16 meses, fue encantadora con Carmen. Le mostró sus juguetes, se rió cuando Carmen jugó con ella y demostró ser una niña feliz, sana y bien cuidada. David y yo respondimos todas las preguntas honestamente, explicamos nuestra filosofía de crianza y mostramos todos los registros médicos y fotografías que demostraban el excelente cuidado que le dábamos a Emma. Carmen parecía impresionada por lo que vio. Está claro que esta niña está bien cuidada y amada, nos dijo antes de irse. El informe que recibimos no coincide con lo que observo aquí. Enviaré mi evaluación y probablemente se cierre el caso, pero el daño ya estaba hecho. Durante semanas vivimos con la ansiedad de que nos pudieran quitar a Emma. Yo desarrollé insomnio y ataques de pánico. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta, pensaba que venían por mi hija. David, que siempre había sido paciente con las dinámicas de mi familia, llegó a su límite. Tu madre ha cruzado una línea que no se puede descruzar, me dijo una noche mientras Emma dormía entre nosotros porque yo tenía demasiado miedo de dejarla sola en su cuarto. Ha puesto en riesgo a nuestra familia, ha mentido a las autoridades, ha intentado usar el sistema legal para manipularnos. Esto tiene que terminar. Tenías razón, mi madre había escalado la situación a un nivel donde ya no se trataba solo de diferencias familiares o religiosas. Había convertido nuestra vida en un infierno y había puesto en peligro la estabilidad de Emma. Decidimos tomar medidas legales. Nuestro abogado nos ayudó a presentar una orden de restricción contra mi madre, documentando todo el acoso, las llamadas constantes, la aparición sin invitación en nuestra casa y especialmente la denuncia falsa a servicios sociales. Cuando mi madre recibió los papeles de la orden de restricción, su reacción fue de shock total. Me llamó llorando, diciendo que no podía creer que su propia hija hubiera llegado tan lejos. Todo lo que hice fue por amor, repetía entre sollozos. ¿Cómo puedes hacerme esto? Pero yo ya no tenía energía para sus manipulaciones emocionales. Mamá, ¿tuviste la oportunidad de reconocer tu error y disculparte genuinamente? Le dije. En lugar de eso, escalaste la situación hasta el punto de poner en riesgo a tu propia nieta. Las consecuencias son tuyas. La orden de restricción especificaba que no podía contactarnos directamente, no podía aparecer en nuestra casa o lugar de trabajo y no podía usar a terceros para acosarnos. Violarlo sería un delito penal. Durante los siguientes meses, mi madre respetó la orden, pero el daño a nuestra familia extendida ya estaba hecho. La familia se había dividido en dos bandos, los que apoyaban a mi madre y pensaban que yo era una hija cruel e ingrata, y los pocos que entendían la gravedad de lo que había hecho. Mi padre, desgarrado entre su esposa y su hija, intentó mantenerse neutral,
pero era claro que estaba sufriendo. Mis hermanos, que vivían en otras ciudades, recibían versiones contradictorias de los eventos y no sabían qué creer. Las reuniones familiares se volvieron imposibles porque siempre terminaban en discusiones sobre el tema. Emma, afortunadamente, era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Seguía siendo una niña feliz y sana, aunque a veces preguntaba por Yaya Carmen, y yo no sabía qué decirle. Los servicios sociales cerraron oficialmente el caso después de 6 semanas de investigación, concluyendo que la denuncia era infundada y que Emma estaba en un ambiente seguro y amoroso. Pero la experiencia nos había marcado profundamente. Un año después del bautizo secreto, cuando Emma cumplió 2 años, y mi madre intentó un último acercamiento. Nos envió una carta a través de mi hermana, pidiendo perdón y rogando que le permitiéramos ver a su nieta. En la carta, finalmente reconocía que había cometido errores en la forma de manejar la situación, pero seguía justificando el bautizo como algo necesario. No mostraba verdadero arrepentimiento por la traición, la mentira o las falsas acusaciones. Solo lamentaba las consecuencias no intencionadas de sus acciones. David y yo lo discutimos largamente. Parte de mí extrañaba a mi madre y quería que Emma conociera a su abuela, pero la parte más grande de mí sabía que permitir su regreso, sin una disculpa genuina y sin garantías de que respetaría nuestros límites, sería poner en riesgo nuestra paz familiar otra vez. Decidimos que hasta que mi madre pudiera reconocer completamente lo que había hecho mal, asumir responsabilidad total por las consecuencias y demostrar con acciones que había cambiado, no habría reconciliación. Han pasado 2 años desde el incidente del bautizo. Emma ahora tiene 3 años y medio, es una niña brillante, curiosa y llena de vida. Habla de todo, hace 1000 preguntas al día y nos llena de orgullo cada día. A veces me pregunta por qué no vemos a la abuela Carmen como vemos a los abuelos de papá, los padres de David, que han sido increíblemente comprensivos y nos apoyan completamente. Le digo que a veces los adultos no pueden estar de acuerdo en cosas importantes y necesitan tiempo apartados, pero que eso no tiene nada que ver con ella. La relación con el resto de mi familia sigue siendo complicada. Algunos familiares han comenzado a entender mejor nuestra perspectiva con el tiempo, especialmente después de que se corrió la voz sobre la denuncia falsa a servicios sociales. Otros siguen pensando que soy demasiado dura y que debería perdonar y olvidar. Mi padre y yo hemos podido reconstruir nuestra relación lentamente. Él finalmente reconoció que mi madre había ido demasiado lejos con la denuncia a servicios sociales y aunque sigue esperando una reconciliación, respeta nuestra decisión de mantener distancia. David y yo salimos más fuertes de esta experiencia. Pasar por algo tan difícil juntos nos demostró que podemos enfrentar cualquier cosa como equipo. También me ayudó a definir mis propios valores y límites de manera más clara. He aprendido que ser madre significa proteger a tu hijo no solo de peligros físicos, sino también de dinámicas familiares tóxicas. Significa establecer límites claros y mantenerlos, incluso cuando es doloroso. Significa elegir el bienestar de tu familia nuclear sobre la presión familiar externa. Me arrepiento de haber cortado contacto con mi madre. Es complicado. Extraño a la mujer que me crió, que me enseñó a cocinar y me consolaba cuando tenía pesadillas. Pero no extraño a la mujer que traicionó mi confianza, que manipuló a mi familia contra mí y que puso en riesgo la estabilidad de mi hija. Si mi madre algún día puede reconocer verdaderamente lo que hizo, disculparse sin justificaciones y demostrar que ha cambiado, estaré abierta a reconstruir nuestra relación, pero será bajo nuestros términos, con límites claros y con la protección de Emma como prioridad absoluta. Esta experiencia me enseñó que a veces proteger a tu familia significa tomar decisiones difíciles y dolorosas, que el amor verdadero incluye respeto y que sin respeto, el amor puede volverse tóxico. Hoy, Emma está creciendo en un hogar lleno de amor, respeto y honestidad. Cuando sea mayor y pueda entender, le contaré esta historia y le explicaré por qué tomamos las decisiones que tomamos. Espero que aprenda que sus padres siempre la protegerán, que sus decisiones serán respetadas y que nunca debe permitir que nadie, ni siquiera la familia, cruce límites que no deberían cruzarse.
A todos los que me escuchan, quiero decirles que establecer límites con la familia no es fácil, pero a veces es necesario, que proteger a tus hijos es tu primera responsabilidad como padre, incluso si eso significa enfrentar críticas o rechazo familiar, que la manipulación emocional no es amor, sin importar cómo se justifique, y sobre todo, que nunca deben permitir que nadie, ni siquiera sus propios padres, tomen decisiones importantes sobre sus hijos sin su consentimiento, porque ser padre o madre significa ser el defensor número uno de tus hijos, sin importar qué tan difícil sea esa batalla. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva para reflexionar sobre sus propias relaciones familiares y los límites que necesitan establecer para proteger a quienes más aman.